Y por experiencia yo sé que la oración tiene poder. Y hemos estado estudiando un poquito con los jóvenes este tema. Y quiero compartir con ustedes lo que este libro me inspiró a hablar de esto, el Señor, a través de lo que estamos estudiando. Y la lección 7 dice, orando como Jesús oró. A veces a nosotros se nos olvida un poquito esa parte fundamental de nuestras vidas, ¿verdad? La oración. A veces pensamos que con el simple hecho de decir gracias por este día que me has dado es suficiente, pero Dios quiere que nosotros seamos personas o hijos de Él, que podamos tener una buena comunicación a través de la oración. Y la idea principal en este libro que nosotros estamos estudiando dice, los seguidores de Jesús deben orar como Jesús enseñó, reconociendo así su completa dependencia en Dios para todos los aspectos de sus vidas. ¿Cómo la instrucción de Jesús acerca de la oración difiere de las ideas populares acerca de la oración? Ya ve que hay muchas ideas acerca de cómo orar, pero la palabra de Dios y Jesús mismo nos enseña cómo hacerlo correctamente. Decidir cambiar cómo oramos de acuerdo a las instrucciones de Jesús. Esa es una de las metas en este estudio que nosotros hemos tratado de implementar en la escuela dominical de los jóvenes. Porque uno puede cerrar sus ojos y engañar a muchas personas pretendiendo que uno está orando, ¿verdad? O incluso hablar mucha palabrería y pensar que estamos orando y comunicándonos con Dios. Sin embargo, aquí nos enseña este libro y fue inspiración a través de lo que el Espíritu Santo nos ha guiado a dar en esta clase, que pudimos pensar, bueno, ¿cómo nosotros podemos cambiar nuestra manera de orar? ¿Cómo podemos nosotros tener un concepto mejor acerca de la oración y cómo esa oración puede tener poder? Orando como Jesús oró significa reconocer nuestra dependencia en Dios, según oramos por nuestras propias necesidades y la obra del reino de Dios. Dios es nuestra única audiencia en la oración. Y definitivamente eres la única audiencia. Cuando usted está orando, sea que usted está orando en silencio o usted está orando fuertemente, no es la persona que está al lado su audiencia, o no es el público que tiene enfrente. La audiencia principal es Dios, porque la comunicación debe de ser con Dios. Así que no sé este mensaje si va a durar mucho tiempo o poco tiempo, pero quiero compartir con ustedes esto que el Señor me dio, que está en Mateo capítulo 7, versículo 7, y lo voy a invitar. Mire que hay una mosca aquí interrumpiéndome. Capítulo 7 de Mateo. Yo tengo una versión que traje hoy un poquito diferente, pero vamos a ver qué dice aquí. Quizás ahí en la pantalla lo vaya a poder ver mejor. Dice aquí, capítulo 7 de Mateo, versículo 7. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Este es el texto bíblico que yo estoy utilizando hoy este día, hermanos. Y voy a empezar con esto. La oración, no sé si usted sabía esto, pero me imagino que sí. No voy a cuestionar si usted lo sabe o no lo sabe, pero a veces nosotros no sabemos ciertas cosas acerca de Jesús. La oración es una de las bases principales que Jesús utilizó durante su vida diaria y su ministerio. ¿Sabía usted que Jesús era un hombre de oración? Que era un hombre que constantemente practicaba la oración. La oración tiene poder, eso sí es seguro, ¿verdad? Y lo digo por experiencia propia. La oración tiene poder. Cuando nosotros oramos correctamente, o por lo menos con un corazón sincero a Dios, Dios la mayoría de veces contesta nuestras oraciones. Jesús demostró que la oración es un medio por el cual podemos comunicarnos con el Padre Celestial. Jesús nos enseña a orar así como lo hizo con sus apóstoles. El poder de la oración se encuentra en nuestra manera de vivir, sumisos a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. También la oración requiere acción y obediencia.
Jesús sanó enfermos, alimentó multitudes, levantó a los muertos y así tantas cosas que Jesús hacía con tan solo hablar con el Padre Celestial. Ahora la pregunta es, ¿por qué era que Jesús recibía respuesta de parte de Dios? Jesucristo estaba sumiso al Padre y él buscaba hacer la voluntad de Dios. Y su vida diariamente era una vida en oración y en comunión con el Padre. Y aquí hay una pregunta a explorar y no tiene que responder, pero es una pregunta que debemos de hacernos todos. ¿Es usted un cristiano que ora constantemente? Una vez más, ¿es usted un cristiano que ora constantemente? ¿Sabía usted que en este mundo de cosas rápidas, hoy hay comida rápida, si usted va a una lavandería hay servicio rápido, todo es rápido, ¿verdad? Si usted va a un lugar y quiere comprar algo, usted ve una gran línea y dice, no, pues aquí hay un lugar donde puedes pasar más rápido, pagas más y va más rápido. La vida trabaja así en estos días. Y a veces nosotros también tenemos la costumbre, ¿verdad? Que solamente tenía un amigo yo, un niño, que les gustaba al grupo de jóvenes ponerlo a orar porque él decía, amén. Y ya eso era todo lo que decía, porque lo ponían a orar por los alimentos. Tuvimos la oportunidad de asistir a un campamento de jóvenes y le decía, que ore Oscar. Y yo no entendía por qué, ¿verdad? Y decían, que ore Oscar. Ok, amén. Bueno, ya vamos a comernos. ¿Y eso qué fue? Era algo que los jóvenes les encantaba hacer. ¿Por qué? Porque tenían hambre. Y muchas de las veces nosotros andamos tan ocupados y tan precisos en nuestra vida diaria que nosotros en verdad no tomamos tiempo para esa base fundamental de nuestras vidas. ¿Sabía usted que muchos de nosotros los cristianos, solamente cuando nosotros nos encontramos en una gran necesidad, en una emergencia, es cuando nosotros dedicamos tiempo a la oración? Cuando estamos bien, normalmente pues andamos pues contentos de la vida, vamos y hasta se nos olvida orar por nuestros alimentos. No hay ninguna persona que es exenta a esto. Y lo digo por mi experiencia, porque han habido tiempos difíciles en mi vida donde he tenido que postrarme delante del Señor y pedirle y rogarle por alguna dolencia, alguna necesidad física o aún algún problema que se presenta en mi vida. Pero una de las cosas que me ha enseñado la palabra de Dios es que la oración debe de ser constante. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer mejor a quien nosotros le pedimos. ¿Utiliza usted la oración solamente en tiempos de necesidad? Es una pregunta importante a explorar para todos nosotros los cristianos. Para los que nos están viendo por internet también, la pregunta va para usted. ¿Utiliza usted la oración solamente en tiempos de necesidad? Hace unos días estábamos orando, ¿verdad?, por mi hermano. Y una de las oraciones que tenía yo con el Señor diariamente era que mi hermano lo puedas proteger. Ten misericordia sobre él. Era un tiempo de necesidad. Y Dios contestó mi oración. ¿Quiere decir que yo soy el mejor persona que tiene mejor relación con Dios? No, hermanos. Es simplemente que a veces nosotros utilizamos la oración en un tiempo de necesidad. Jesucristo utilizaba la oración en tiempos difíciles, pero también lo utilizaba en tiempos donde Él tenía paz en su corazón. Recuerdo cuando Él está en el monte Sinaí, o Getsemaní es, ¿verdad? El monte Getsemaní, y está y deja a los apóstoles allá, les da una recomendación bien importante. Manténganse orando. Yo ahorita regreso, voy a orar.
necesito tener un tiempo de oración. Y estaba Jesús pidiendo a Dios, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si puedes pasar esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Imagínense, era un tiempo de angustia donde Jesucristo estaba utilizando la oración. Y la respuesta, a veces a nuestras oraciones, no es la que nosotros esperamos, sino que es la que Dios quiere para nuestro mejor bienestar. ¿Cuál fue la respuesta de Dios para Jesucristo? Tienes que ir a la cruz. Por esa razón tú fuiste enviado. En otras ocasiones, Jesucristo utilizó la oración para bendecir a otras personas. A veces la oración nosotros la queremos utilizar solamente para nuestro propio bienestar, pero la oración también puede ser para bendecir a otras personas. Recuerdo cuando Jesucristo está con la multitud y llega Pedro, creo que es, uno de sus apóstoles, y le dicen, esta gente tiene hambre. ¿Qué hacemos? No, pues hay que darles de comer. ¿Y cómo les vamos a dar de comer? Y llega un niño con unos panes y unos peces. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo? ¿Verdad que no agarró el pan y los pescados? Dice, pues vayan ustedes, busquen, yo voy a ir a comer porque tengo hambre. Y le dice, Señor, gracias porque me mandaste alimentos a mí. ¿Verdad que no? Él levanta su mirada y le da gracias a Dios y hace una oración. Bendice esto y lo multiplica. Necesitamos nosotros aprender que la oración no solamente es en tiempos de necesidad y que debemos de hacerlo constantemente, y también que sirve para bendecir a otros. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7, dice, en mi versión de las Escrituras, dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Yo creo que en otra versión dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Muchas de las veces nosotros le pedimos a Dios que nos bendiga, que nos dé carros, que nos dé esto, que nos dé tantas cosas que pudiéramos mencionar. Sin embargo, dice Jesús en este versículo nos habla acerca del pedir. La mayoría de veces los cristianos no pedimos correctamente. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que el ser humano normalmente siempre trata de buscar su propio bienestar? Por naturaleza, ¿verdad? Nosotros queremos buscar nuestro propio bienestar. Queremos estar bien o en una manera pues estable, ya sea económicamente, emocionalmente, pero a veces nosotros no pedimos correctamente. Y esto es, o a veces simplemente pedimos, pero no queremos actuar. ¿Pide usted correctamente al Señor cuando usted va en oración con Él? Pedimos equivocadamente a veces, es cierto, ¿verdad? El pastor ha predicado ciertos mensajes donde ha enfocado, a veces nosotros nos dedicamos a pedir, Señor, quiero un carro, quiero una casa, quiero esto, quiero lo otro, y a veces nuestra vida espiritual no es la mejor, nuestra relación con Dios no es la mejor, y Dios quiere que nosotros primeramente nos enfoquemos en pedir que podamos tener una buena y constante relación con Él. La mayoría del tiempo Dios no está preocupado por su bienestar económico. Claro, que Dios quiere bendecirnos, claro que sí. Dios siempre quiere bendecir a sus hijos. Y más adelante vamos a ver un poco sobre lo que es la bendición de Dios. Le voy a invitar a usted que vayamos a Marcos capítulo 5. Capítulo 5, yo creo que es el versículo, a ver si lo tengo correcto. Creo que no lo anoté bien. A ver si alguien me ayuda a encontrar dónde está el Padre Nuestro. Yo me recuerdo que estaba en Marcos también. Donde dice,
Cuando Jesús les enseña a orar a los apóstoles, aquí creo que lo tenemos en este libro. Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante dice, es Mateo capítulo 6, versículo 5 al 15. Cuando ores, no seáis como los hipócritas, dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y luego dice el versículo 10 o el versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mire cómo empieza la oración del Padre nuestro. Cuando nosotros pedimos, lo más importante que Dios quiere, que nosotros podamos tener una buena relación con Él para poder cumplir con su voluntad, para poder estar bien con Él y poder nosotros hacer la voluntad de Dios, que es lo principal que Él quiere, porque Dios quiere reflejar que no es un Dios que da a montones a todo aquel que quiere y que da riquezas, porque la mayoría de gente eso es lo que piensa, que si nosotros somos cristianos somos gente rica, que podemos pedirle a Dios lo que queramos y Dios nos lo va a dar, que sí lo puede hacer, pero lo principal es que Dios quiere que nosotros podamos pedir para que nosotros hagamos su voluntad y que de esa manera nosotros podamos traer el reino de Dios a las demás personas y bendecir a las demás personas. Porque ¿sabe qué? Que una persona que está bien con Dios y tiene una buena relación con Dios puede reflejar a Cristo, y otras personas vienen y le preguntan, ¿tú eres diferente? ¿Qué? ¿Acaso eres cristiano? Y cuando la gente puede ver ese cambio en la vida de nosotros, la mayoría de gente también quiere ese cambio. Especialmente en estos días que vivimos, hay gente desesperada por un cambio. Y hay gente que le pide, hermanos, a cualquier cosa. Le piden que a una figura, que van, que piden en las cartas la esotería, que van y que piden a través de la magia, piden en el lugar equivocado, piden incorrectamente, pudiendo venir al que es el que da todas las cosas, que es Dios, el Padre Celestial. Y la pregunta es, ¿qué debemos de pedir? Se preguntará usted, bueno, entonces ¿yo qué pido, verdad? Si el hermano dice que pues no puedo pedir carros. No, claro que nosotros podemos pedirle al Señor cosas materiales. ¿Quién no anhela tener algo mejor en esta vida? Yo creo que todos. ¿Y Dios quiere bendecirlos? Claro que sí. Tenemos el ejemplo de Josué. ¿Acaso no fue bendecido económicamente? Salomón, ¿acaso no fue prosperado? Saúl, ¿acaso no fue prosperado? Claro que sí. Pero lo importante para Dios no es esa bendición material, sino la bendición que está en su corazón, de tener la paz, la salvación y la reconciliación con Él de nuevo. Jesucristo enfoca aquí, dice, primeramente nosotros debemos de reconocer, Padre nuestro que está en los cielos. Hay que reconocer a quién nosotros le pedimos. No le podemos pedir a una silla. Usted no me puede pedir a mí. Yo no le puedo pedir al hermano Dani o a alguien más, necesito que me hagas esto y que me bendigas y que hagas un milagro. No podemos, porque no dependemos del ser humano, dependemos del Creador de todas las cosas. Y dice la palabra aquí, Padre nuestro que estás en los cielos. Primeramente, hermanos, nosotros los cristianos debemos de reconocer que tenemos un Padre celestial al cual nosotros podemos pedirle. Y dice, santificado sea tu nombre.
debemos de reconocer la santidad de Dios. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios a pedir a través de la oración, debemos de estar seguros que nuestra vida está bien delante de Él. Y si no está bien delante de Él, nosotros debemos de reconocer que debemos primeramente pedir que Él nos limpie en nuestro corazón. Lo segundo dice, venga a tu reino. Imagínense, Jesucristo les enseña a estas personas de una manera cómo pedir. Dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y luego, después de reconocer el señorío, el poderío del Dios que creó todo, viene la parte donde dice Jesucristo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Imagínense que Jesucristo hubiera dicho, no, primero vamos a pedir porque nos dé de comer, porque nos dé de todo lo demás, y luego, pues vamos y hacemos su voluntad, y pues reconocemos que Él es Dios. ¿Y cuántas veces la gente, hay mucha gente que no es cristiana, ¿verdad? Lo primero que hace es demandar, pedir. Y ahora se ha vuelto la costumbre de que usted puede demandarle a Dios, porque usted le va a dar dinero a Dios, y usted le está demandando, bueno, ahora yo quiero que me hagas este milagro. ¿Qué tal, verdad? ¿Cómo queremos tratar a Dios nosotros? Sin reconocer primeramente que Él es el que es dueño de todo, que Él es el que tiene el poder, que no hay nadie como Él, y que nosotros debemos de humillarnos delante de Él, ante su presencia, porque si no es por Él, las cosas no son hechas. Después Jesucristo nos enseña que nosotros podemos pedir, ¿qué dice? El pan nuestro de cada día. Imagínense. ¿Qué podemos pedir entonces? Primeramente, que su voluntad sea hecha a través de nosotros. Que podamos ser un buen reflejo de su amor y de su misericordia. Debemos de comprender que Dios actuará en nuestro favor cuando pedimos si estamos permaneciendo en Él. Lo voy a leer una vez más. Debemos de comprender que Dios actuará en nuestro favor cuando pedimos si estamos permaneciendo en Él. Y aquí viene la escritura de Josué, y yo lo voy a invitar a que vayamos a Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Y esto lo escuchamos la semana pasada, ¿verdad? Vimos el tema de Josué, capítulo 1 de Josué, versículos 7 y 8. Y voy a repetir una vez más esta parte. Debemos de comprender que Dios actuará en nuestro favor cuando pedimos si estamos permaneciendo en Él. Es importante reconocer que Dios no cumple caprichos. A veces nosotros queremos tomar a Dios para que haga lo que nosotros queremos, y si no se nos da, nosotros somos como niños berrinchudos, ¿verdad? No, pues ahora ya no te busco porque no cumpliste. Pero Dios nos enseña que nosotros recibiremos el favor de Él porque nosotros estamos permaneciendo en su palabra. Capítulo 1, versículo 7 de Josué dice, a ver si lo puede leer conmigo fuertemente, dice, solamente sé fuerte, no sé si lo pueden poner allí en la pantalla, por favor, hermano. Capítulo 1 de Josué, versículo 7 al 8 dice, aquí dice, solamente sé fuerte y sé muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Esta es la traducción que yo tengo. Josué era un hombre que servía a Dios con todo su corazón, ¿verdad?
Conocemos que Él cruzó al pueblo a través del río Jordán. Él quedó como sucesor de Moisés. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor? Solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Sabía usted que muchas personas son como esas eh, estatuas que están colgadas en las iglesias, que no se mueven, ¿verdad? Ahí están estáticas. ¿Y qué es lo que muchas veces se hace? Yo quiero que me des esto. Y no hay acción. Jesucristo nos enseña que nosotros podemos pedir correctamente. Y a través de esta escritura en Josué, Dios nos enseña que nosotros debemos actuar, no ser pasivos, ¿verdad? Sino que ser activos. ¿Qué es lo que le dice? Que medite de día y de noche, que no se aparte. Y entonces dice, harás prosperar tu camino. No solamente se trata de pedir, pero pedir sabiendo que nosotros también tendremos que cumplir de hacerlo conforme a la voluntad de Dios. A veces Dios no nos da a nosotros, cuando nosotros pedimos, no sé, algo en específico, porque sabe a veces Dios que no va a ser para nuestro bienestar. Sabe que va quizás a causar algo que nos va a alejar de Dios. ¿Sabe por qué mucha gente le gusta jugar la lotería, verdad? Quieren ser millonarios. Yo no sé si alguno de los cristianos juega lotería, estoy hablando generalmente, pero ¿sabía usted que muchas de las personas compran y se sientan a ver que el número de ellos sea ganador? A veces hemos visto que son 600 millones de dólares. ¿Y cuánto se ha movido esa persona que gana esos 600 millones de dólares para poder ganarlo? No se mueven, ¿verdad? Solamente están esperando a recibir ese. No han trabajado para hacer ese dinero, no han trabajado para poder recibir esa recompensa. Simplemente están ahí quietecitos y esperando. A veces cuando pedimos nosotros, pedimos de la misma manera. Pensamos que Dios solamente va a venir y va a decir, bueno, mira, aquí está, no te preocupes, ¿verdad? Tú eres el Rey de Reyes y te voy a atender. No, Dios quiere que nosotros nos movamos. ¿Y cómo? Cuando nosotros pedimos, primero tenemos que buscarle a Él. Porque la segunda parte de este mensaje dice, buscad y hallaréis. Y eso yo lo recuerdo en mi vida personal, cuando empecé en la iglesia, hace como 14 años. Me recuerdo que estaba yo en la iglesia, estaba cantando, no cantaba, bueno, ni rancheras, ¿verdad? Era un recién convertido y estaba yo viendo a un hermano que estaba tocando la guitarra. Yo estaba cantando, sentí algo en mi corazón que me movió a querer yo aprender a tocar esa guitarra. Y en mi inmadurez y en mi ignorancia de ser un nuevo creyente, me recuerdo que yo le dije, levanté mi mirada y le dije, Señor, yo quiero aprender a tocar eso para poder servirte. ¿Y sabe qué fue lo primero que Dios me enseñó? Que estaba bien que yo le pidiera, pero yo tenía que moverme para buscar cómo aprender a hacer eso. Y fue a través del pastor que yo llegué y yo le comenté mi deseo y me dijo, claro. Me dio una guitarra y como a las 2 semanas llegué yo y le dije, no, pues ya me aprendí una partecita de la canción. Y me dijo, bueno, pero te tienes que aprender todo el canto para saber que en verdad tú quieres hacer esto.
Y a través de mi vida he tenido que buscar mejorar. Dios no ha venido como un mago, ¿verdad? Con una varita y, ¡zas! Y ya se levanta uno y tocando y es un gran músico. No, hermanos. Eso es porque uno busca a Dios y busca los recursos para que uno pueda en verdad recibir esa bendición que uno le ha pedido a Dios. Las palabras que encontré para definir la palabra buscad fueron intentar, y quizás hay muchas más. Esto es lo que yo pude encontrar en el diccionario. Y fui al diccionario de lo que es las palabras de la ruso, algo así se llama el diccionario. Y busqué esto y estos fueron lo que encontré: intentar, localizar o encontrar. Usted cuando viaja en su automóvil, nuestro pastor fue a Nacadoches, ¿verdad? Y no puso el carro en on y bueno, ahí él solo va a llegar y va a encontrar el camino. Él tuvo que ir viendo por dónde iba, porque si no, se podía haber perdido en el camino. Y a veces nosotros debemos de actuar de la misma manera. Muchas personas piden un trabajo, y esto por mi propia experiencia, a veces buscan un trabajo de administración, buscan de gerente o algún otro trabajo bien fácil, ¿verdad? Y yo quiero ser un gerente. Pero ¿sabía usted que no han buscado preparación? No se han buscado preparar, pero quieren un trabajo bien fácil. ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros la palabra de Dios y Jesucristo? Cuando dice, pedid y se os dará. Claro que sí, Dios no lo puede dar. Pero luego dice, no se quedó allí. Dice, buscad y lo vas a hallar. No solamente se trata de pedir. Y aquí algo importante, hermanos, la oración, ¿tiene poder o no tiene poder? Claro que sí, ¿verdad? Conocemos que Dios es un Dios de poder. Amén, gloria a Dios, es un Dios de poder, Él tiene poder. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él completamente, sabiendo que nosotros podemos pedir, pero también tenemos que movernos, buscar esa bendición que nosotros ya hemos pedido. O quizás queremos que alguien sea sanado, hermanos, pero nosotros también tenemos que movernos para poder demostrarle a esa persona que puede recibir esa sanación. Dice aquí, muchas personas piden esto, pero ¿van y lo buscan? No, la mayoría de veces no van y lo buscan. Las personas que buscan un mejor trabajo, y esto ha pasado en mi trabajo en los últimos días, que hubo una muchacha que pues dijo, no, pues yo me voy de este trabajo y porque yo ya tengo otro trabajo. Y le dijeron, ¿ya lo buscaste? No, pero yo sé que si voy a pedir trabajo en la otra agencia, yo ya tengo el trabajo. Se salió, le dijeron muchas gracias por su tiempo, hasta luego, nos vemos, no la necesitamos. Fue al otro lugar y ¿qué encontró? Nada, porque no había ido a buscar ese trabajo con anticipación. Solamente pensó que eso iba a ser posible con el hecho de que ella pues ya sabía hacer un poco de ese trabajo que le había correspondido en esta agencia. Santiago 4, capítulo 4, versículo 3. Quiero que me acompañe aquí. Vamos a ver un poquito sobre Santiago, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3 dice así. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Ahí dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
Sabe que cuando nosotros hablamos del poder de la oración, hoy en día se ha tomado esta actitud de que usted puede ser un campeón. Y he escuchado mucho eso. No, que solamente con que tú proclames que vas a ser millonario, tú ya eres millonario. Que tú eres un campeón, solamente tienes que decirlo. Sí. La palabra de Dios dice que somos más que vencedores, ¿verdad? ¿Por quién? Por aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Él es el que nos hace a nosotros más que vencedores. Que podemos nosotros decir, yo voy a ser millonario y ya voy a ser millonario. No, la mayoría de veces no lo va a hacer Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizarlo para nuestros propios beneficios. Aquí Santiago dice algo importante. Ustedes codician y no tienen el versículo 2, porque eso cometen sus homicidios, son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerras. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos. En este caso, pedimos para nuestros deleites. La mayoría de veces nosotros buscamos nuestra propia satisfacción y no buscando la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 21 al 34, quiero compartir con ustedes esto. Ejemplo de la mujer con flujo de sangre, es Marcos 5, perdón hermanos, capítulo 5 de Marcos, versículo, y voy a leer desde el versículo 21 hasta en adelante. A ver si lo pueden poner ahí, hermano, por favor, versículo 21 al 34, para que podamos ver lo que dice en esta versión. Aquí dice, cuando Jesús pasó otra vez en la barca, al otro lado se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo. Y al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba con insistencia, mi hija está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y ponga las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud lo seguía y oprimía. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco su manto, yo sanaré. Al instante la fuente de sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi manto? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime? Y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hija, dice, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Esta mujer, ¿cuántos años habían pasado, hermanos? 12 años. ¿Cuántos de ustedes han estado enfermos por 12 años? No, ¿verdad? Ninguno. Yo tengo 3 años que no es constante. Tengo un dolor aquí después de un accidente que tuve. De repente me agarra ese dolor. Hoy es uno de esos días. Siento una presión aquí en mi pulmón. Me llega hasta el pecho. Como que algo me está presionando. Me cuesta respirar un poquito. Pero imagínense, no es constantemente. Cada cierto tiempo me da ese pequeño dolor. Y esta mujer tenía 12 años. 12 años con un flujo de sangre. Imagínense una enfermedad continua. No era que se le desaparecía y volvía. Era constantemente por 12 años.
Y esa mujer había pedido que ser sana, claro que sí. Vemos que había ido a los médicos, había buscado a todos los doctores posibles y ninguno le había podido dar la sanidad. Pero dice que ella oyó que Jesús estaba cerca. Imagínense, Jesús estaba cerca. ¿Y qué es lo que hizo esta mujer? Vino en busca de Jesucristo. No se quedó allá diciendo, bueno, ahí si pasa por aquí, pues a ver que le decimos que venga y me sane. Esa mujer salió de donde estaba hacia donde estaba Jesucristo y estaba la gran multitud. Imagínense, esto es una acción que demuestra que el poder de la oración es efectivo. Podemos pedirle a Dios y podemos pedirle, pero Dios quiere que nosotros nos movamos para poder recibir esto que nosotros estamos pidiendo. Ella dice que se metió entre la multitud. Imagínense, a veces estamos comiendo aquí, ¿verdad? Nosotros en los días especiales y de repente veo un montón de gente ahí entre el, ¿cómo se llama? Y ahí pasan los hermanos ahí sirviendo la comida en medio de las sillas o en medio de las personas, o a veces está la línea y se mete alguien, no, quiero agarrar esto. Imagínense que Jesucristo estaba rodeado de una gran multitud. Yo creo que eran por lo menos unas 3,000 personas. Y dice que la mujer se metió ahí para poder, dice, si tan solo tocar el manto de él, yo puedo ser sanada. Y dice que se metió y tocó el manto instantáneamente. Lo que ella había pedido de ser sana, se le cumplió. Pero ella tuvo que ir hasta ese lugar a buscar al que puede sanar, al que puede dar la libertad, que es Dios mismo a través de Jesucristo. Y ella pudo hacerlo, tocó el manto y dice que Jesús se volteó y dice, ¿quién me ha tocado? Imagínese que en un montón de gente y usted diga, pues ¿quién me tocó? Aquí nadie va a decir, ¿verdad? No, yo fui, hermano. Ahí no se sabe, ¿verdad? Uno se golpea entre la multitud cuando está en los autobuses en nuestros países, ¿verdad? Va la gente pero apretada y que le pegan por allá, le pegan. Usted no se da cuenta. Jesucristo dijo, alguien me ha tocado. Y le dicen los apóstoles, pero Jesús, ¿cómo te pones a decir que quién te ha tocado si hay un montón de gente que está ahí alrededor tuyo que te está tocando? Porque poder salió de mí. Jesucristo no le estaba dando la sanidad a todas las personas que estaban ahí. Porque sabe que muchas de las personas seguían a Jesús por propia conveniencia. Porque Jesucristo les daba de comer, porque esperaban a ver qué podían sacar de Jesucristo. Mucha de la gente que seguía a Jesucristo era por seguirlo por conveniencia. Pero cuando Él siente que ese poder sale de Él, Él dice, alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Y los apóstoles estaban ahí todos, pues, bueno, ¿pero qué le pasa a Jesús? ¿Y cómo tanta gente que está ahí? Y cuando dice que esta mujer temerosa dice, yo fui. Y la mujer se acerca a Jesús y Jesús le dice, lo que tú has pedido se te ha cumplido. Y tu fe te ha salvado. Y le dice, vete en paz. Hermanos, cuando nosotros pedimos, Dios escucha nuestras oraciones. Esta mujer 12 años había pasado pidiéndole a Dios por esa sanidad. Pero no se quedó solamente en pedir. Fue y buscó y halló lo que ella estaba pidiendo a través de Cristo Jesús. No es suficiente pedir si no buscamos al que hace las cosas, al hacedor de las cosas, que es Dios. Si pedimos correctamente, ¿se nos dará? Claro que sí, hermanos.
Los resultados de la bendición y la prosperidad no son porque tan bueno es usted o tan bueno soy yo, o que tan alto rango tengo yo, o que tan alto rango tenga usted, o qué título tenga usted, o qué título tenga yo. El resultado de la bendición no es por eso, sino es a través de la obediencia. Y el pedir correctamente, primero, como dice Jesucristo, buscando hacer la voluntad de Dios aquí, así como se hace en el cielo, también aquí, para que la gente pueda ver que el Dios que nosotros servimos es un Dios que en verdad tiene poder y que puede restablecer vidas. Llamad y se os abrirá. Esta es la última parte y ya nada más voy a terminar con esto. Cuando usted va a visitar a alguien a una casa, ¿qué es lo primero que usted hace? Usted se mete a la casa así ¿verdad? ¿Cómo es el dicho? Van por su casa, ¿verdad? Yo soy una de las personas que me da miedo. Primero yo toco porque a ver si no me vayan a decir con un perro ahí, ¡guau! Y ya le tengo miedo a los perros, ya que me mordieron 3 veces. ¿Qué es lo primero que usted hace? Toca la puerta. ¿Para qué? Para que abran, ¿verdad? Y que le digan, pasa adelante. Pero los que son ladrones no hacen eso, ¿verdad? No tocan la puerta. Van y se meten por la ventana o por donde sea que encuentren abierto. Pero nosotros sí podemos entrar por la puerta y que la puerta es Jesucristo. Él es la puerta. Que nosotros podemos venir y pedirle a Dios a través de Jesucristo. Y claro, la puerta está abierta para aquel que pide. Jeremías 33:3 dice estas palabras: clama a mí y yo te responderé. Mire qué poder tiene la oración. Cuando usted clama a Dios, clama correctamente y entra a través de la puerta que es Jesucristo, Dios le va a escuchar. Porque no hay otro camino hacia el Padre. No hay otro camino. Usted no puede pedirle a las imágenes, no puede pedirle a las sillas, no puede pedirle al hombre, ni al más alto predicador que exista en este mundo. Usted no le puede pedir a él porque no tiene el poder para poder recibir usted una bendición. Es a través de Jesucristo que Él venció la muerte. Él fue clavado en la cruz para que nosotros pudiéramos entrar libremente ante el Padre Celestial a través de Él y pudiéramos pedirle a Él su misericordia. Cuando pedimos con fe y de acuerdo a la voluntad de Dios, muchas puertas se van a abrir. Y eso yo lo tengo por experiencia. Dios ha abierto puertas, pero al mismo tiempo a veces ha cerrado puertas, porque no es de acuerdo a su voluntad. Pero cuando yo he clamado a Él, Dios ha contestado muchas de esas oraciones. Por esa razón yo puedo estar delante de ustedes y poderles dar testimonio que Dios contesta, que el poder de la oración es fuerte y grande, es un poder inimaginable. El poder del cristiano está en la oración. ¿Sabía usted esto? Billy Graham tuvo una entrevista hace como unos 8 años y le preguntaron a él, ¿a qué se debe el éxito que tú tienes? Él se quedó. Mira, el éxito que Dios me ha permitido tener es a través de llevar una vida de oración. Porque si no fuera así, yo no pudiera tener una buena relación con Dios. Pero el éxito viene de parte de Dios a través de la oración diaria que yo he tenido con Él. Porque allí se encuentra el secreto para todo el cristiano, a través de la oración. Y hay una canción
que dice, el poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. Y quiero terminar este versículo con usted, que es Mateo capítulo 6. Capítulo 6, versículo 10 hasta el final, que es el versículo 15. Dice así, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sabe que cuando nosotros utilizamos esta oración para nuestras vidas diarias, nosotros podemos tener éxito en nuestro caminar? ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos pedir cuando a veces estamos en enemistad con nuestro hermano o con nuestra hermana o con algún familiar. Pero nosotros estamos necios que Dios escuche nuestra oración. Cuando nos enseña aquí la palabra de Dios que nosotros debemos pedir primeramente que nosotros podamos estar bien con Dios y hacer su voluntad para poder recibir lo demás que nosotros pedimos. ¿Es usted un hombre o un cristiano de oración? Si no lo es, yo lo invito a que lo considere, porque ahí está el secreto de una buena relación con el Señor. ¿Por qué? A través de la oración nosotros podemos tener comunión con Él. Y a través de la Escritura, Dios nos confirma lo que Él nos dice cuando nosotros hablamos con Él. Si usted se siente en necesidad o está bien, no tiene problemas ni económicos ni emocionales, mantenga una vida de oración. Mantenga una vida y una buena relación con Dios a través de la oración. Y aprenda como Jesús, no hablar palabrerías, dice, en lo secreto, para que Dios, usted pueda tener ese tiempo con Él. Y si usted va a hablar fuerte, qué bueno, pero que sea una oración genuina que salga de su corazón hacia Él, para que usted pueda bendecir a otros también, no solamente a usted. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a darle el lugar a nuestro pastor.